Muy bien, pues miren, vamos a terminar el día de hoy con nuestra serie de hechos. ¿Pueden creer que ya terminamos? Hemos venido siguiendo la historia de la iglesia, del inicio y el crecimiento de la extensión del evangelio a través de el mundo de aquel entonces y hasta los confines de la tierra. Miren, todo empezó, como se los dije al principio de la serie, con el versículo que tienen ahí en su programa en Hechos 1:8, con Jesucristo diciéndole a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Miren, yo creo que no nos cae el 20 cuando pensamos en lo que sucedió con el cristianismo, de la realidad de lo que pasó ahí. Pero miren, hasta ese momento en la historia jamás había sucedido algo como lo que sucedió con el cristianismo, porque hasta ese momento todas las religiones estaban contenidas por un grupo étnico. O sea, los romanos tenían sus dioses, los griegos tenían sus dioses, los medos tenían sus dioses, los hititas tenían sus dioses, cada quien tenía sus dioses. Y aunque a veces la religión cruzaba líneas socioeconómicas, nunca cruzaba líneas étnicas. El cristianismo fue el primer movimiento que se empezó a extender y empezó a absorber a gente de todo el mundo, ¿okay? Vimos cómo gracias a Pablo, a sus esfuerzos y al esfuerzo de miles de personas que no están registradas en ningún lado, ¿verdad?, la palabra de Dios llegó a toda Asia Menor, a partes de Grecia, ¿verdad? Pero miren, el mandato de Jesucristo, el encargo de Jesucristo fue hasta los confines de la tierra. Y no nos damos cuenta de lo que realmente sucedió, porque fíjense, quiero que vean la diferencia. El mundo de Pablo se veía más o menos así, fíjense. Ese era el mundo de Pablo. Ahí está en la parte de hasta abajo Jerusalén, hacia arriba está Samaria, luego está Antioquía, y si nos vamos hacia ese lado vemos las iglesias de Apocalipsis. De aquel lado está Grecia, allá está Filipos, que estuvimos hablando de eso. Ese es el mundo de Pablo. Pero cuando dijeron hasta los confines de la tierra, Pablo no tenía idea de lo que eso significaba. Vean la diferencia, fíjense, ese es el mundito de Pablo. Ese cuadrito rojo, eso es lo que estábamos viendo. Y ven todo lo que falta, ¿no? O sea, cuando Jesucristo dice hasta los confines de la tierra, Pablo no se imagina el tamaño de Asia, no tiene ni idea del tamaño de África, no tiene ni idea que del otro lado del mundo hay un continente que no está explorado. O sea, ¿cómo es que sucedió esto que de pronto llegó hasta los confines de la tierra? Miren, el día de hoy vamos a acompañar a Pablo en unas más de sus aventuras, y de hecho la última de sus aventuras. Vamos a verlo llegar hasta Roma. Vamos a ver cómo en un momento dado tiene que tomar una decisión crucial en su vida, y vamos a ver qué sucede, cómo coopera Pablo para que ese mensaje llegara efectivamente hasta los confines de la tierra. Entonces vamos a orar y vamos a analizar este último mensaje del libro de Hechos. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias porque estamos aquí con la libertad absoluta de declarar tu nombre, de declarar que te amamos, de estudiar tu palabra, y eso para nosotros es una bendición, es un regalo que tú nos has dado el haber nacido en este país donde tenemos esta libertad, Señor. Y precisamente, Señor, tu encargo es que nosotros sigamos extendiendo tu reino hasta los confines de la tierra, hasta donde no haya llegado, y muchas veces no ha llegado al corazón de nuestros vecinos. Entonces te pedimos, Señor, que el día de hoy abras nuestros ojos para que nos ayudes a darnos cuenta de cuál es nuestro papel, de qué es lo que falta por hacer. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a atravesar muchos capítulos. Vamos a ver del 21 hasta el 28, así que voy a ir a toda velocidad. Cuando se den cuenta ya vamos a estar en otro capítulo, así es de que pongan atención. Fíjense, dejamos a Pablo en Éfeso, ¿se acuerdan? La semana pasada Pablo se despide en lágrimas con todos los ancianos de la iglesia de Éfeso, y lo que sucede en el capítulo 21 es que efectivamente Pablo se va, ¿ok? Se va, llega a la iglesia de Jerusalén, y en Jerusalén, en el momento en que llega él al templo, ¿verdad?, él está tratando de purificarse para estar bien con los judíos, pero los judíos, llegan unos judíos de Asia, que lo reconocen de las ciudades en donde ha estado predicando el evangelio de Cristo, y entonces empieza a levantar a la gente contra él y dice: miren, hermanos, ahí viene el que está levantando a todo el mundo, ayúdenme, agárrenlo. Miren, las masas es bien fácil manipularlas, ¿verdad? Cuando hay un montón de gente, de repente todo el mundo empieza a correr hacia un lado y los demás no saben ni por qué, pero ahí van todos corriendo para ese lado, ¿no? Entonces a Pablo lo agarran entre todos, lo empiezan a golpear, de hecho están a punto de matarlo a golpes. Mucha gente que está en esa turba de gente no saben ni por qué,
O sea, no entienden ni lo que se está gritando porque todos están gritando al mismo tiempo, pero están a punto de matarlo. Entonces alguien sale corriendo, va al batallón romano y dice, ya toda la ciudad de Jerusalén está amotinada. O sea, no saben ni qué está pasando. Entonces el comandante romano levanta a sus soldados y dice, vamos, ¿no? Entonces en el momento que entran los soldados, acuérdense que el ejército romano implementaba la paz romana, pero de forma brutal, ¿no? Entonces entran los soldados y ¡pum! Sueltan a Pablo, ¿no? O sea, en ese momento lo dejan de golpear. Entonces el comandante lo agarra y les dice, ¿qué pasó aquí? Y todos empiezan a gritar al mismo tiempo. Y entonces el comandante no entiende nada. Dice, a ver, por lo pronto vamos a llevarnos a este individuo. Entonces se lo levantan, lo están por meter al cuartel, lo van subiendo por las escaleras del cuartel. Toda la gente viene atrás gritando cosas. Y Pablo le dice al comandante, ¿me da chance de echarme un discursito? Y entonces, ya conocen a Pablo, ¿no? Y entonces el comandante dice, pues allá usted, ¿no? Y entonces voltea y les empieza a hablar en arameo. Entonces en el momento en que empieza a hablar en arameo, todos se callan, ¿no? ¿Y qué hace Pablo cada vez que le dan una oportunidad? Predica, ¿no? Entonces les da su testimonio, les habla del Evangelio de Cristo y toda la multitud lo está escuchando tranquilamente hasta el momento en que dice, pero entonces Dios me dijo, ya ni le hables a los judíos porque no te van a escuchar, vete a los gentiles. Y cuando dice esa palabra, toda la gente se pone como loca, pero como locos, o sea, lean el pasaje, empiezan a agarrar tierra y aventarla al aire y sus mantos y los avientan al aire. Entonces imagínense los soldados, ¿no? No están entendiendo nada porque están hablando en arameo y de pronto todos empiezan a aventar tierra y sus mantos. Agarran a Pablo y lo meten al cuartel, cierran la puerta y el comandante romano dice, a ver, no me entendí nada, nos va a tener que contar, denle unos cuantos latigazos a ver si así nos platica. Y entonces meten a Pablo, lo encadenan y están a punto de empezar a darle de latigazos cuando Pablo le pregunta al centurión que está a punto de darle, le dice, oiga, ¿y es legal que le den azotes a un ciudadano romano? Y entonces el centurión se queda frío porque es pena de muerte contra un soldado darle latigazo a un ciudadano romano sin un juicio ante un juzgado del emperador. Entonces sale corriendo con el comandante, le dice, ¿qué está haciendo usted? Este hombre es ciudadano romano. Dice, ¿qué? Entonces baja corriendo y le dice, ¿usted es ciudadano romano? Dice, claro que sí. Dice, ¿pero qué? ¿Compró su ciudadanía? ¿Le había costado un dineral? Dice, no, yo nací romano. Quítenle las cadenas, a ver, todos vengan. Ya pasó, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, a ver, ya métanlo a la cárcel por la buena y mañana lo entrevistamos, ¿no? Pero ya sentaditos y platicando. Entonces lo meten a la cárcel y al otro día el comandante llama a los que lo están acusando de algo y dice, a ver, explíquense, ¿no? Y entonces empiezan ellos a hablar, le dice al comandante, a ver, tú, ¿qué tienes que decir? Y dice, Pablo es un genio. En el momento en que ve a los que están ahí presentes, se da cuenta que presentes en la sala están los saduceos y los fariseos. Son dos sectas judías muy importantes, pero que entre ellos se odian y creen diferentes cosas. Los saduceos no creen en la resurrección, no creen en ángeles, no creen en espíritus, y los fariseos sí. Entonces Pablo ve que están ahí y entonces, fíjense, dice estas palabras, Hechos 23:6. Dice, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. ¿A quién creen que le está hablando? A los fariseos, ¿no? Dice, yo soy como ustedes, fariseo. Dice, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. En cuanto dice eso, todos los fariseos se levantan y dicen, este hombre es inocente, no se le puede culpar de nada. Y los saduceos se levantan, no, sí se ve. Todos a discutir otra vez. Entonces el comandante dice, a ver, saquen a todos de aquí, ¿no? Entonces lo deja y dice, pues tengo que pensar qué vamos a hacer. Y lo deja encerrado, ¿ok? Entonces fíjense, aquí va a suceder una cosa muy importante. Va a aparecer dentro de un momento, va a aparecer como que Pablo puede salir de esta situación por su propia fuerza y seguir haciendo lo que él planea hacer. Pero esa noche dice la Biblia que se le aparece el Señor, o sea, Jesucristo en persona, se aparece a Pablo y le dice estas palabras en el versículo 11, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Entonces Jesucristo le está diciendo, ya estás dando, vas a seguir dando testimonio, pero donde necesito que vayas, tienes que ir a Roma a dar tu testimonio. Y ahí miren, yo estoy convencido que en la vida de todos los hombres y las mujeres de Cristo hay puntos cruciales a través de la historia en donde tú tienes que tomar ciertas decisiones, en donde con tu vida y tus acciones demuestras de quién eres y para quién vives. Pablo está a punto de tener que tomar esa decisión, ¿no? En donde mostramos que realmente confiamos en Dios y en lo que nos está pidiendo que hagamos.
Va a llegar un momento en donde Pablo va a tener que decidir si trata de salirse de esta humanamente y llegar a Roma, porque él quería ir a Roma a predicar, ese era su sueño, llegar a predicar a Roma, pero como hombre libre, o si va a dejar que las cosas sigan su curso y va a ir como Dios lo mande. ¿Ok? Pero bueno, fíjense, yo creo que es una batalla con la que batallamos todos. Yo personalmente confieso que es constante en los momentos en que me descubro a mí mismo tratando de hacer el trabajo de Dios por mis propias fuerzas. Estoy tomando mis propias decisiones, haciendo las cosas pensando, como platicábamos ayer con una persona, dice, híjole, pero si no hacemos esto, ¿qué va a hacer Dios sin nosotros? ¿No? Y ahí nos encontramos muchas veces, ¿no? Pero bueno, lo que sucede a continuación es que, fíjense, vamos a ver aquí la locura que le entra en la cabeza a la gente cuando la religión, no estoy hablando de la relación con Dios, sino cuando se convierten en religiosos fanáticos, cómo te vuelves loco por culpa de eso. Hay 40 individuos judíos que empiezan a hacer un complot para asesinar a Pablo. Y entonces lo que planean es decirle al comandante que por favor traiga a Pablo otra vez para que comparezca ante los líderes de la iglesia judía, y en el camino estos hombres lo van a asesinar. Fíjense, o sea, esta gente que está atacando a Pablo porque según ellos está hablando contra la ley, están a punto de romper la ley para matar a Pablo. ¿Se dan cuenta de la locura que le entra a la gente que se convierte en un fanático religioso en lugar de una persona con una relación con Dios? Entonces estos 40 van con los sacerdotes y les dicen, nosotros 40 acabamos de hacer un juramento, no vamos a volver a comer ni a beber hasta que matemos a Pablo. Esos 40 se deben de haber muerto de hambre y de sed, porque ellos nunca mataron a Pablo. Pero bueno, al rato le entienden. Capítulo 24, hacen su complot, y entonces en el capítulo 24 lo que sucede es que el comandante de la guardia se entera, ¿no? Se entera por la razón que sea, lean el capítulo, y entonces dicen, no, esto está de la patada, hay que sacar a Pablo de aquí, porque en cualquier momento entran a tratar de tomarlo. Y entonces decide mandarlo a Cesarea, al gobernador Félix. Y fíjense, ahí vemos cómo actúa la gente del mundo, a ver si esto les suena familiar en cuanto a cómo actúa el mundo. Le escribe una carta al gobernador Félix en donde le dice, querido gobernador, estos judíos estaban a punto de matar a este individuo, pero cuando me enteré que era un ciudadano romano, fui y lo salvé. Bueno, total, le manda una carta y lo manda rodeado como de 470 soldados, van alrededor de Pablo y se lo llevan a Cesarea, que es en donde está el gobernador Félix, ¿ok? Entonces llega allá Pablo, al otro día los judíos se enteran, ¿verdad?, de que está en Cesarea, y entonces van allá a quejarse contra el gobernador para que lo mate. Lo que quieren ellos es que le quiten la vida, ¿no? Y entonces los recibe, y el gobernador va a escuchar a los dos, a los judíos primero, van a hacer todo su ataque, luego Pablo se va a defender predicando la palabra de Dios, testificando, da su testimonio, les cuenta lo que le pasó, ¿no? Pero fíjense, hay una cosa que es muy interesante. La Biblia dice que Félix conocía perfectamente bien el camino. ¿Qué quiere decir eso? Félix sabía de quién es Jesucristo, que había muerto y había resucitado, porque todo eso pasó ahí en Jerusalén hace unos años, ¿no? Pero había gente todavía viva que había visto a Jesucristo resucitado, se hablaba todavía de este caso porque era lo que estaba causando esta revoltura, y Félix estaba casado con una mujer judía y conocía perfectamente todo lo del camino. Y entonces cuando Pablo empieza a defenderse y a testificar, dice, a ver, ya, sáquense todos de aquí, lo tengo que pensar. Y ya que saca a todos, a los pocos días, manda a llamar a Pablo, y él y su esposa Drusila hablan con él a solas, ¿no? Y entonces empieza a escuchar, pero fíjense lo que sucede. En el versículo 25 del capítulo 24 dice, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo, basta por ahora, puedes retirarte, cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Y dice, Félix sabe exactamente de lo que se está hablando, sabe quién es Jesucristo, ¿no? Y entonces cuando Pablo empieza a hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice, no, cállate ya, no quiero escuchar más. ¿Por qué? Dice, porque Félix es un hombre muy poderoso, pero es un hombre muy corrupto. Es una persona que su amor por el dinero, por el poder, por la posición cómoda que tiene, es mucho más fuerte que cualquier posibilidad de su amor por Dios. De hecho, la Biblia nos va a decir que Félix nunca va a soltar a Pablo, porque lo que está esperando es que le ofrezca dinero. Pero no quiere estar oyendo el evangelio porque siente los cacheteos del Espíritu Santo, ¿no? Que le está diciendo, así deberías de actuar, así deberías de ser, ¿no? Entonces, fíjense, Félix lo va a dejar en la cárcel ahí en Cesarea 2 años.
sin ningún cargo, sin ninguna evidencia, sin ninguna manera de tenerlo ahí preso, pero él lo tiene 2 años, no quiere soltarlo porque entonces se echa a los judíos encima y lo quieren es la paz romana, ¿no? Y entonces se queda ahí Pablo hasta que cambian de gobernador. A los 2 años sale Félix y entra un señor que se llama Porcio Festo, y entonces llega Festo pasa primero por Jerusalén, ¿ah? Habla con los judíos inmediatamente le dicen, tienes ahí a un preso que se llama Pablo, mátalo, ¿no? Entonces Festo llega a Cesarea y lo primero que hace es mandar llamar a Pablo. Dice, a ver, ¿qué está pasando? Manda llamar a los líderes judíos, ¿ah? Les dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y empiezan ellos a hablar y entonces, por querer congraciarse con ellos, le dice a Pablo, bueno, ¿tú estarías de acuerdo en que te llevemos otra vez a Jerusalén para ser juzgado? Yo voy también, pero ¿estás dispuesto a ir? Pablo sabe perfectamente 2 cosas. Una, Jesucristo le dijo, tú vas a ir a Roma. Y la otra es que si se va a Jerusalén, como este hombre ya no está pendiente de su seguridad, lo más probable es que lo van a asesinar en el camino, y entonces no va a cumplir lo que Dios le dijo que era irse a Roma. Y en ese momento Pablo va a tomar su decisión de confiar en Dios e ir a Roma como Dios lo mande. Fíjense cómo le contesta el gobernador en el versículo 11. Dice, si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. O sea, le está diciendo, usted, todo lo que está haciendo es darle gusto a esta bola de judíos que no tienen ninguna evidencia en mi contra. Apelo al emperador. Y ese es un as que saca de la manga, porque cualquier ciudadano romano que apela al emperador lo que está diciendo es, mándele mi caso al gobernador con los pros y los contras, ¿no? La evidencia a favor y en contra, y que él decida. Y entonces este hombre ya no tiene para dónde hacerse porque lo dijo públicamente, y entonces el emperador se puede enterar si no lo manda y dice, ok, apeló al emperador, pero ahora tiene un serio problema, porque para mandarlo al emperador tiene que llenar una carta en donde le explica al emperador por qué él lo considera culpable, pero no tiene cargos en su contra, entonces no sabe qué escribir en la carta. Entonces, bueno, pues en lo que se me ocurre qué decir, lo mete a la cárcel otra vez. Y entonces lo llegan a visitar al gobernador el rey Agripa y Berenice, dice la Biblia. Esos nombres así dichos nada más a lo mejor no nos suenan ni por un lado ni por el otro, pero estos 2 son personajes muy oscuros. El rey Agripa es Herodes Agripa, es el bisnieto de Herodes el Grande, ¿no? El que mandó mandar a todos los bebés en Belén, ¿no? O sea, es una casta de gente oscura, preocupada por el dinero, por el poder, ¿no? Y Berenice es su hermana, que se va a casar con un tío de él y a la muerte del tío se va a ir a vivir con él y van a tener una relación de incesto. O sea, imagínense la clase de gente que es esta. Pero es el rey Agripa. Entonces cuando llega el rey, Festo le dice, ya sé, ¿no? Este me va a ayudar. Y dice, oiga, tengo aquí un tal Pablo y tengo este caso, ¿no? Y necesito poner algo en la carta, entonces lo voy a traer para que lo interroguemos y me ayuda usted a ver qué le ponemos al emperador. Y dice, yo que he querido hablar con este tal Pablo, a ver, sáquenlo, ¿no? Y entonces Pablo va a comparecer, pero nos dice el versículo 25 que es ante la crema innata de la gente de la alta sociedad y de poder de Cesarea. Fíjense lo que dice el versículo 23, dice, así que al día siguiente Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, ¿no? Como los reyes que son, dice, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo, o sea, llegan con sus guardias personales, los líderes militares, la gente más importante de Cesarea están en un auditorio y ahora sí sacan a Pablo como para que vamos a divertirnos, ¿no? Venga, a ver, Pablo, ¿no? Entonces llega Pablo y en el versículo 26, fíjense, lo presenta Festo de esta manera, dice, señores, les presento a Pablo, hemos llegado a la conclusión de que es inocente, pero a ver, escúchenlo, ¿no? Si a ti te presentaran para defenderte en un juicio, diciendo primero, sabemos que es inocente, ¿qué dirías? ¿Qué harías? No intentarías decir, si es cierto, soy inocente, ¿por qué no me sueltan de una vez? Pero, ¿qué hace Pablo? ¿Qué va a hacer? Predicar. Dice, no, ¿de veras tengo chance de hablar? Ahí les va. O sea, no se va a defender. De hecho, se van a dar cuenta, si ven esto, que Pablo jamás habla de sus cargos, jamás habla de lo que dicen los judíos. Lo que va a hacer es contar su historia, contar cómo lo encontró Jesucristo, en dónde lo encontró, dar su testimonio y luego proclamar el evangelio. Pero como siempre hace Pablo sabe a quién le está hablando y dependiendo de a quién le está hablando, él transforma la estrategia. Es el mismo mensaje pero cambia la estrategia. Él sabe que, fíjense, en este caso
Agripa es una persona que sabe perfectamente quién es Jesucristo, porque ellos allá han estado todo el tiempo, conocen a los judíos perfectamente, entonces saben quiénes son los profetas, qué se enseñó, todo eso. Entonces termina diciendo, por eso estoy preso, por repetir lo que han dicho los profetas. Y entonces dice estas palabras en el versículo 23, dice que el Mesías sufriría y sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Entonces ahí le está hablando a alguien que sabe de profetas, dice, como dicen los profetas, Jesucristo iba a resucitar. Y en ese momento Festo, que no conoce nada de lo que ha pasado en Jerusalén, no conoce las leyes judías, no conoce a los profetas ni nada, dice, Pablo lo detiene, le dice, estás loco. Le dice, a mí se me hace que tanto estudio ya hizo que se te botara la canica. No literalmente, ¿no? Pero eso es lo que le dice, ¿no? Le dice, el tanto estudio hizo que ya perdieras la cabeza. Y Pablo le dice, no, yo no estoy loco. Dice, es más, dice, le estoy contando estas cosas porque estoy convencido que aquí el rey Agripa sabe de lo que estoy hablando, porque todo lo que estoy diciendo no sucedió en un rincón. Esto no es un secreto que vieron 2 personas, es algo que vieron cientos de personas. Jesucristo resucitó y se le apareció a 500 personas, muchos de los cuales siguen vivos. Entonces Pablo dice, esto no sucedió en un rincón. El rey Agripa sabe de qué estoy hablando, y aparte, el rey Agripa cree en los profetas o no. Le dice, o sea, lo confronta, le dice, yo estoy consciente que usted cree, o no es así. Y entonces Agripa se siente arrinconado, y fíjense lo que le dice, versículos 28 y 29. Agripa lo interrumpió, ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas, ¿no? O sea, no le deseo que lo metan al bote, ¿no? O sea, lo que quiero es que se convierta al cristianismo. Miren, estas palabras, este intercambio de palabras es una cosa muy interesante, porque lo que le está diciendo a Agripa es, o sea, que me estás tratando de convencer, o sea, no te estás defendiendo, me estás tratando de convertir. Y Pablo dice, claro, ¿qué otra cosa? Y no nada más a usted, a todos los soldados, usted, el metiche de allá, todos los que están aquí, lo que quiero es convencerlos. Y miren, esto para mí y para mucha gente es una convicción enorme del Espíritu Santo, porque les voy a decir cuál es la realidad y el único punto que quiero hacer claro el día de hoy que tienen en su programa. La oportunidad de compartir el Evangelio siempre está presente. La oportunidad, ¿verdad? La puerta para hablarle a la gente acerca de Cristo invariablemente se abre. Dios la pone a nuestra disposición. ¿Y saben cuál es nuestro problema? Que montones de veces lo que hacemos es las dejamos pasar, porque son como ventanas de oportunidad que pasan, que la gente te abre, que te dice ciertas cosas, que tienes el momento para decirle algo, y si te quedas callado por la razón que sea, se va. Dice, aquí Pablo se está jugando la vida. Esta gente tiene el poder, ¿verdad?, de soltarlo si quieren. Incluso con la apelación pueden decir, lo podemos mandar diciendo que es inocente. Y Pablo le da igual lo que ellos tengan como poder sobre él, porque él sabe que el verdadero poder está en manos de Dios. Y entonces lo que escoge hacer es testificar, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿me estás tratando de convencer? ¿Cuántas veces, fíjense, has hablado, ves un poquito de la ventana de la posibilidad de hablarle a alguien de Cristo? Y entonces le dices, bueno, pero es que fíjate que yo hasta medio con miedo, ¿no? En mi iglesia lo que vemos es esto y lo que nos han enseñado es esto otro. Y la gente te dice, ¿qué me estás tratando de convencer? ¿Saben cuántas veces he visto a gente decir, no, yo nada más te estoy platicando? Pablo dice, claro que te estoy tratando de convencer, estas son buenas noticias. Por eso se llama evangelio, evangelion significa buenas noticias. O sea, la gente que no cree en Dios, ¿saben cuál es el problema que tiene? Que no entiende por qué son buenas noticias. Dicen, ¿qué tiene de buenas noticias eso? Que Dios me viene a salvar. ¿Salvar de qué? ¿No? Y entonces ya no sabemos qué decirles. Vino a salvarnos de nosotros. No vino a avergonzarte, sino a decirte que Él carga con la vergüenza. No vino a decirte que eres culpable, sino a decirte que Él paga por tu culpa, que ahora eres libre gracias a Él. Son buenas noticias. Y si nos cae el 20 que son buenas noticias, cuando dicen, me estás tratando de convencer, claro que te estoy tratando de convencer, si esto es por tu propio bien.
Pero no saben los recuerdos que tengo especialmente de al principio de mi caminar, de oportunidades que se abrían y por miedo, por prisa, por circunstancias X, las dejamos pasar, ¿no? Miren, a lo mejor nos cuesta trabajo creer esto, pero ¿saben qué he descubierto? Que es muy interesante. La gente que está afuera del evangelio, la mayor parte de ellos tienen hambre espiritual y tienen dudas. Y lo que necesitan es alguien que hable con autoridad y sin miedo, porque entonces te hacen preguntas, tienen un montón de preguntas. No saben en viajes, en cosas de negocios que hacía yo antes. La gente cuando dicen, ¿eres cristiano? Y aparte si les digo, soy pastor, claro, hay gente que le dice, soy pastor y es como echarles DDT, ¿no? Salen corriendo, ¿no? Pero la mayor parte de la gente lo que hace es decirte, oye, a ver, hay algo que yo no entiendo. Explícame esto. Fíjense, nosotros tenemos la costumbre de, obviamente, damos consejería semanal a varias personas. De vez en cuando, Karin y yo visitamos todos los grupos pequeños. Tenemos junta de staff cada semana. ¿Y saben qué pasa consistentemente en todas esas cosas? Se convierten en rounds de preguntas. Que dice, ay, los vine a visitar. Ah, qué bueno, porque tengo unas dudas. Y sacan su lista, ¿no? La gente tiene hambre, se siente vacía y necesita escuchar. Y si tú empiezas a hablar, aunque te dé miedo, aunque tengas dudas, lo que tienes que hacer es empezar a compartir con ellos. Dios te guía. Ahorita hablamos más de esto, pero bueno, al final de su defensa, Festos y Agripa, los dos concluyen, dicen, este hombre no hay forma de encontrarlo culpable de nada. O sea, no es digno ni de la cárcel ni de la muerte, pero apeló al emperador, así es de que lo vamos a mandar. Y entonces en el capítulo 27 lo mandan a Roma, ¿no? Lo ponen en un barco. Lean el capítulo 27, las peripecias de Pablo en el barco, ¿verdad? Cuando llegan, van de puerto en puerto, porque en esa época no cruzaban el océano nada más así, normalmente iban de puerto en puerto. Llegan a Creta y cuando van a salir de Creta, Pablo les dice, oigan, mi Dios dice que nos quedemos porque si nos vamos va a ser una tragedia. Y el capitán del barco dice, no, este cuate está loco, vámonos. ¿A quién dice la sabiduría del mundo que hay que hacerle caso? Pues al capitán. Y entonces se suben al barco y los agarra un huracán. ¿Se imaginan? En uno de esos barquitos de vela de madera. O sea, hoy en día con los barcos que tenemos, ¿no se acaba de hundir un barcote lleno de contenedores porque lo agarró un huracán? Bueno, estos van en su barquito de madera y los agarra un huracán. Y bueno, tiran los aparejos, tiran la comida. Ya están todos convencidos de que se van a morir. Y entonces un ángel del Señor se le aparece a Pablo y le dice, nadie se va a morir. Entonces Pablo primero les dice, se los dije, ¿no? Es Pablo, ¿no? Muy amoroso. Y entonces, pero después le dice, pero no se preocupen, porque el Dios al que yo sirvo, y se pone a hablarles. Y miren, esa es otra convicción que muchas veces yo tengo, ¿no? O sea, si la gente puede ver a tu vida de cerquita con una lupa, y tú te pones a predicar, dices, no, es que en cualquier momento me va a decir que soy un hipócrita, ¿o no? ¿No? O sea, a la gente que está más cerca de ti, a los vecinos, a los amigos, te da miedo predicarles porque dices, pero este sabe cómo vivo la vida. Va a pensar que soy un hipócrita. Miren, los quiero con todo el corazón, pero somos una bola de hipócritas. O sea, si eso te va a detener, no vas a predicar nunca. O sea, a la gente lo que hay que decirle, ¿sabes lo que tenemos en común tú y yo de hipócritas? Es que la iglesia está llena de hipócritas. Sí, pero hay lugar para más. Únete, ¿no? O sea, la principal arma, la principal herramienta para transmitir el evangelio a la gente no es tu fortaleza y tu perfección, sino tu debilidad. O sea, estamos trabajando para parecernos más a Cristo, claro, pero nos equivocamos y nos tropezamos. Yo no estoy tratando de convencer de que vengas a este grupo de perfectos, sino de imperfectos que somos fuertes en Dios, en Cristo, no en nosotros. Es tu debilidad fortalecida por Cristo lo que atrae a la gente. Entonces, aún estando en la situación como Pablo, que es el preso, imagínense, ¿no? Se va a poner a predicar y dice, pero si tú estás preso, ¿no? No saben por qué está preso. Pero Pablo de todas maneras predica. Y si tienes dudas, fíjate, tienes más en común con una persona que no cree gracias a tus dudas que sin ellas. Porque cuando tienes dudas y la gente dice, ¿y tú no dudas en esto? Le dices, sí, vamos a preguntar juntos porque yo también tengo esa duda. Vente. O sea, no me trato de hacer el que todo lo sé. Simplemente comparto. Y si empezamos a pensar de esa manera, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a aprovechar cada oportunidad. Cada oportunidad. ¿Se dan cuenta de las oportunidades que Dios le está dando a Pablo? Lo puso primero enfrente del gobernador, luego del rey Agripa. Ahora va a hablarle al emperador.
¿no? Que son cosas que a nosotros nos harían temblar las rodillas, ¿no? Este tiene mi vida en sus manos. Pablo dice, no, Dios me está dando chance de hablarle a este, de ganarme a este. Y tú a lo mejor dices, no, ese. Fíjense, ¿cuántos de nosotros nos da de cachetadas el Espíritu Santo cuando pensamos en esto? ¿Cuánta gente has pensado en predicarle? Pero dices, no, pues si yo los conozco, no sabes cómo viven la vida. A estos ni les va a interesar el mensaje. Si son unos pecadores que viven pecando, ¿para qué les digo? ¿No? Y mejor ni les dices. ¿Se imaginan el emperador de Roma? Asesinos que son, dice, Pablo dice, va, ¿no? O sea, ¿le puedo predicar a este? Viene. Nosotros, si se trata de alguien muy importante, a lo mejor mi jefe, ni Dios lo mande, ¿qué tal si me corre? ¿No? O sea, nos tiemblan. Pablo dice, mientras más arriba mejor. Imagínate a cuántos puedo impactar si la semilla entra en su corazón y después Dios la hace florecer. Que por cierto va a suceder, En menos de 300 años después, el emperador de Roma se va a convertir al cristianismo. O sea, alguien le va a llegar a ese emperador y se va a convertir. Pero bueno, Pablo no se calla. Sabe que su trabajo es plantar semillas y las va plantando hasta que llega a Roma. Cuando llega a Roma, él sigue haciendo su trabajo como siempre lo hace. Llega a Roma y lo primero que hace es ir a la sinagoga, habla con los judíos, lo meten en arresto domiciliario, que aparte, lean la Biblia, es un arresto domiciliario muy raro, porque él tiene que pagar la renta de la casa. O sea, él le apoquina y ahí lo tienen encerrado. Y entonces la gente lo tiene que ir ahora a visitar a él. Y ahí está encerrado 2 años. El libro de Hechos termina con estas palabras en los versículos 30 y 31. Dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. O sea, Pablo sigue haciendo su labor como si nada, pero entonces todas las cosas se le vienen encima. En ese momento el cristianismo se convierte en una religión ilegal. Los judíos le quitan totalmente toda protección que tenía antes gracias a ellos. O sea, en Jerusalén los judíos desconocen a la iglesia cristiana. El emperador, que es Nerón, hace ilegal a la iglesia. Y entonces a Pablo, si leen, fíjense, eso lo pueden ver en la segunda carta de Timoteo, que es probablemente la última carta que escribió Pablo, en donde le cuenta a Timoteo que todos los que estaban con él lo habían abandonado. El único que queda a su lado es Lucas, que es el autor de Hechos. Todos los demás salen corriendo. Y por ahí esto debe haber sucedido entre el año 65 y 67 después de Cristo. Pablo es condenado a muerte, lo sacan de la ciudad y lo decapitan. ¿Okay? Puede parecer como un final muy duro, pero Pablo está demostrando cómo lo que él mismo dijo en este libro, que dijo, mi vida carece de valor mientras yo esté predicando el evangelio y cumpla la misión que Dios me dio de extender su reino, todo lo demás me da igual. Pero traten de pensar en el impacto que una persona obedeciendo fielmente al Espíritu Santo tuvo para el reino de Dios. O sea, Pablo no nada más convirtió a montones de personas con las que se cruzó en el camino. Y estamos hablando, fíjense, de carceleros, esclavos, pero también estamos hablando de gobernadores, a toda la gente que se encontraba, le predicó el evangelio. Muchas de esas personas se convirtieron gracias a él. Aparte de las montones de iglesias que dejó plantadas por todos lados, de la cantidad de gente que preparó para dirigir esas iglesias, Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, que por tamaño es más del 60% del Nuevo Testamento. Es decir, gracias a esas cartas, miles de millones de personas han sido tocados por el Espíritu Santo y entregados su corazón a Cristo. 5 de esas 13 cartas las escribió preso en Roma. O sea, él quería ir a Roma a predicar, a hablar libremente. Dios le dijo, no, necesitas estar en la cárcel, lo que necesitas es que escribas. Y se puso a escribir cartas que hoy en día están cambiando el corazón de miles de personas. Y miren, es lo más impresionante para mí. Fíjate, todo esto empezó con 120 personas en una montaña cuando Cristo les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y podemos rastrear el hecho de que tú estás sentado en esta sala el día de hoy a ese día en la montaña donde Cristo mandó a sus discípulos. Porque Cristo murió y resucitó aproximadamente en el año 33 de nuestra era.
Pablo murió aproximadamente por ahí del año 67, 65 a 67. Y dice, sabemos que para el año 170 ya había iglesias plantadas en varios países de Europa. Sabemos históricamente que para el año 315, 51% del imperio romano se llamaba a sí mismo cristiano. Para el año 525 toda Europa era cristiana y se declaraban cristianos. En los siguientes años el evangelio llegó a China, Islandia, Noruega. Para el año 1200 había, fíjense, la Biblia estaba disponible en 22 lenguajes. 1200, 22 diferentes lenguajes. En 1492 se descubre América. Para el año 1531 empieza la llegada de misioneros de diferentes denominaciones a diferentes partes del continente y empieza a haber cristianismo por todos lados en América. Los puritanos llegan a Estados Unidos y empiezan a cubrir el territorio de cristianos protestantes. En el año 1700, bueno, en los primeros años de los 1700, sucede en Estados Unidos lo que se conoce como el gran reavivamiento, con pastores increíbles como George Whitefield y Jonathan Edwards, que predicaban enfrente de miles y miles de personas y convirtieron a montones de gente en Estados Unidos, y empiezan a irse hacia el sur. En 1845 se funda en Estados Unidos lo que se llama la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, que el mismo día forma una organización que se llama la Junta Internacional de Misioneros, que es una organización que ha mandado miles y miles y miles y miles de misioneros a todo el mundo, pero especialmente al mundo de habla hispana. En 1979 nuestro pastor Mark Shook decidió comprometer su vida a ser misionero de tiempo completo. En el 80 su esposa Laura, que todavía no era su esposa, se compromete a lo mismo. En 1989 Karina y yo nos convertimos, conocimos a Cristo en Estados Unidos y nos regresamos a vivir a México. En 1995 Mark y Laura, con sus 3 chiquitos, se fueron a Costa Rica, enviados por la Misión Internacional a aprender español. Por ahí tenemos una foto para que vean a Mark con pelo. Ahí está Mark Shook. En el 95 con su esposa se van a Costa Rica, en donde conocen ahí a un misionero bautista que se llama Doug Miller. Y Doug Miller y ellos se hacen muy amigos ahí, pasan un año, según ellos, aprendiendo español. Algunos aprendieron, otros no. En el 96 los mandan a los 4 a México. A Mark y a Laura los mandan al Distrito Federal a plantar iglesias bautistas, y a Doug Miller lo mandan a la península de Yucatán a ayudarle a las iglesias bautistas que están creciendo aquí en Quintana Roo. En el 97 Doug Miller empieza una iglesia que se llamaba Cancún Fellowship Church, que era para los misioneros que estaban aquí en la península, que no tenían en dónde congregarse porque no hablaban español. En el 98 Karina y yo nos unimos a esa iglesia. En el 99 llega un pastor que se llamó Terry Hendricks, al que Doug Miller, el misionero, le encargó que me discipulara, pero se lo encargó en secreto. Le dijo, no le digas, porque si me han dicho yo hubiera salido corriendo. Y entonces secretamente me empezó a discipular por 2 años. Y entonces a finales del año 2001 Terry Hendricks se fue a Estados Unidos y llegó como pastor. El amigo de Doug Miller, que estaba en el Distrito Federal, que era Mark Shook, lo invitaron a venirse acá. Y un día, sentados en la sala de la casa de Mark, Laura, Doug, Darla, su esposa, Karina y yo, que por ahí tenemos una foto histórica, planeamos el inicio de esta iglesia en el 2001. En el 2002 tuvimos nuestro primer servicio. Un grupito de personas creyó en el llamado al que estábamos nosotros hechos para impactar la ciudad de Cancún, y empezaron a hacer su trabajo con fidelidad, y empezaron a alcanzar el corazón de otras personas, y empezaron a alcanzar otras personas, y invitaron a otras personas, y empezamos a crecer, y invitaron a más personas, hasta que un día una persona te invitó a ti y está sentado el día de hoy aquí, gracias a que Jesucristo un día le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y aquí estamos tú y yo, gracias a la fidelidad de esas personas que creyeron en Cristo. ¿Qué sigue para nosotros? Si Dios quiere, el año que entra vamos a estar en un edificio que se va a ver más o menos así. Quiero que sepan que esta semana Dios contestó muchas de las oraciones que hemos estado haciendo por la iglesia, y para que lo sepan, el martes firmamos las escrituras del terreno a nombre de Compañerismo Cancún AC, que es la asociación de nuestra iglesia. El terreno es nuestro. Tenemos los papeles.
era la barrera que nos estaba deteniendo para empezar a movernos hacia allá. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde vamos a estar en 10 años? Quiero que entiendas esto. Depende de ti y depende de mí. Quiero que entiendas que en su momento Pablo y los demás discípulos vieron su oportunidad de participar, fueron invitados por Dios a participar y participaron. Esta es tu oportunidad. Este es nuestro momento. Esta es la chance que tienes de hacer un impacto. Y ya viste lo que una persona entregada al Evangelio de Cristo puede hacer. Tú a lo mejor piensas, ¿yo qué voy a poder hacer? Lo mismo que ellos hicieron. Pero hace falta que hagamos lo mismo que ellos hicieron, sin miedo, aferrados a su palabra y en el poder del Espíritu Santo, decirle a Dios: Señor, úsame hasta el último día de mi vida para extender tu reino. Ponme a gente en el camino, dame el valor para hablar cada vez que tenga chance, y entonces cada uno de nosotros vamos verdaderamente a impactar como ese grupito de fieles lo hicieron, que nos trajeron a ti y a mí el día de hoy a esta sala. Estás invitado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la fidelidad de tus hijos a los que encargaste, conociendo su corazón, de extender tu reino, Señor, hasta los confines de la tierra. Te damos gracias por cada una de las personas, Señor, que dio su vida, que derramó su sangre para que nosotros tuviéramos tu palabra de una forma accesible, para que escucháramos tu santo nombre, para que tuviéramos incluso la posibilidad, Señor, de ser salvos. Te pedimos, Señor, que enciendas ese mismo fuego en nuestros corazones. Que ese evangelio tuyo, Señor, queme nuestra sangre para transmitirlo, para llevarlo a la gente que tanto lo necesita. Que nos deje de dar miedo hablar de ti. Que cada vez que veamos esa pequeña puerta que se abre, inmediatamente tratemos de entrar por ella. Y sabemos, Señor, que muchas veces vamos a ser rechazados, ridiculizados, que la gente nos va a ver de diferente manera. Pero también sabemos, Señor, que muchas veces esa semilla que dejamos en el corazón de esas personas, con el tiempo va a dar fruto. Que tú vas a mandar a otra persona para que riegue esa semilla, y vas a mandar a gente para que lo instruya, y a lo mejor nunca vamos a ver todo lo que pasó. Pablo no se imagina cómo está el mundo de hoy, lleno de gente que te conoce y que alaba tu nombre gracias al trabajo que él hizo. A lo mejor nosotros no vamos a ver el nuestro, Señor, pero te pedimos que de igual manera nos des la fortaleza, Padre, la dirección y la fortaleza en tu espíritu para extender tu reino hasta los confines de la tierra. Te pedimos todas estas cosas, Padre, en el poderosísimo nombre de tu Hijo Jesucristo.